Y hoy nos damos el lujito de hablar con el director de CEFIL, que es Andrés Cerrón, a quien le estamos dando la bienvenida y saludando. Yo soy Claudio Angelini y estamos con Juan Reginato y Daniel Guerín. Muy buenas tardes, Andrés. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto hablar con ustedes. Bueno, ante todo, en serio, lo que estaba diciendo yo, en lo personal, te quiero felicitar por la película Cuellos Blancos, porque refleja no solo la fase económica de la cuestión, sino también la fase social, ¿no? Cómo fue afectando en la población, en la gente que viene trabajando desde hace 60, 70 años en Vicentín. En fin, le diste un tratamiento muy integral. Eso me parece excelente. Muchas gracias, muchas gracias. Era el desafío de tratar de encontrarle también una explicación al por qué esa identificación y esa defensa de toda esa gente que salió a protestar a favor de la empresa Vicentín y a favor de estafadores finalmente. Claro. Bueno, justamente, y para empezar lo central de la entrevista, vos cómo analizás ese primer apoyo, ese Todos Somos Vicentín? ¿Cómo se origina ese apoyo? Bueno, bienvenido. Bueno, evidentemente no siempre hay que echarle la culpa a los demás, ¿no? Me parece que el gobierno de Alberto Fernández no supo comunicar, no supo articular con los distintos actores que estaban involucrados, como eran los trabajadores mismos de las distintas plantas y los productores, los muchísimos productores que habían quedado dentro de del listado de acreedores que habían entregado los granos y que que hace más de 6 años que no cobran. Es decir, que se tomó en ese momento la decisión, pero se comunicó de una manera deficiente, podríamos decir. Sí, como te digo, sin articular. Me consta que tanto por ejemplo, el presidente del Banco Nación, uno de los directores, Claudio Lozano, se enteran por televisión de la decisión del presidente Alberto Fernández. También el secretario general de los aceiteros también se entera por televisión, los delegados de la planta. Entonces, bueno, quizás esa falta de articulación posibilitó también que el hoy senador Escarpín, que era intendente de la ciudad de Avellaneda, llamara a la población a manifestarse a favor de los empresarios. Claro. Pero en definitiva articula este concepto que por eso el nombre de Cuellos Blancos, este concepto sociológico donde parte de la población se ve identificada con el poder económico y cree que por ser empresarios y supuestamente exitosos no pueden ser delincuentes, ¿no? Uh-huh. Claro. Andrés, Juan Reginato te saluda. Te iba a pedir una descripción de qué imaginás que hubiera significado si se hubieran hecho medianamente bien las cosas y Vicentín podía ser una herramienta del desarrollo del país, digamos, ya no de un grupo privado que lo había llevado a la quiebra, ¿no? Bueno, por supuesto era una posibilidad para estar dentro de un sector sumamente rentable en la Argentina, que el Estado había perdido primero con la dictadura y después con el menemismo posiciones que se había desregularizado, que se había disuelto la Junta Nacional de Granos, que se había permitido los puertos privados, que está lamentablemente todo extranjerizado en nuestro querido río Paraná, y bueno, era una oportunidad de ingresar y tener una empresa de testigo de lo que sucede en el comercio de granos, que es un comercio muy opaco. Ahí existen muchas maniobras donde se evade, se fuga la riqueza de nuestro país. Eso en principio, y otra era la posibilidad, como decía, de articular
con un sector del campo, de los productores, que bueno, siempre los gobiernos nacionales populares, peronistas, les cuesta, ¿no? Entonces me parece que tenía esa doble posibilidad de enriquecer la política de nuestro país y enriquecer las posibilidades de desarrollo. Ahora, Daniel Green, te saludo, Andrés. Con esta explicación, lo tomo como introducción a la pregunta que quiero verificar. Ahí hay, es decir, una empresa en un sector económicamente exitoso, ponerle un título, es decir, un sector que concentra exportaciones, que exporta grano, que la Argentina es granera, y entonces, ¿cómo llega una empresa a presentar quiebra, a estar quebrada, a ser parte de un escándalo y a ser vaciada a través de un crédito para que se distribuyan entre amigos? ¿Cómo llegó a ese punto? Bueno, la verdad que, bueno, hay distintas hipótesis. Lo cierto es que son varios años de construir una arquitectura de empresas ligadas al mismo directorio, que se iban intercambiando de directorio, formando cáscaras societarias, y donde se distribuían las ganancias y que les permitía de esa manera que esos montos se fueran a Uruguay, a Panamá o a otros distintos paraísos fiscales. Pero bueno, es toda una arquitectura que yo creo que le superó en un momento la capacidad de esta gente, y bueno, la terminaron chocando. Pero creo que, digamos, como toda estafa, llega un momento que explota, y bueno, esta gente esperaba que el gobierno de Macri se renovara, que por 4 años más, y cuando pierde las elecciones, bueno, se le viene la noche, y por eso días antes a la asunción de Alberto Fernández se declara en estrés financiero, como decían. Claro. O sea que la respuesta a la pregunta sería ¿cómo llegó a esa situación? Es porque se la chorearon, es así de simple, así de brutal. Es que no hay duda, ahí el fiscal Policita bueno, denuncia y presentan en su investigación un montón de transferencias por más de 790 millones de dólares, mientras seguían pidiendo los créditos al Banco Nación. Además, las cuentas en garantías que tenía el banco, por donde ingresaban los ingresos, las transferencias por las exportaciones, esa cuenta también se vació durante esos días. Así que claro, porque básicamente es muy obvio. Esas cuentas no son, pues yo lo he leído, eso, cuentas de garantía, en realidad son las cuentas en donde se acredita los dólares cuando la exportación se concreta. Lo habitual Claro, esa es la garantía. El banco adelanta préstamos para que ellos puedan supuestamente actuar hacer todo el proceso, exportaciones, hasta que cobren y poderse cobrar de esas cuentas. De esas cuentas salieron muchísimo más de los 300 millones de dólares que le debían al banco, y el banco no actuó. Claro. Por eso ahora están llamaron a indagatoria a González Fraga y a Biaggi. Claro, aquel González Fraga que decía que nos habían hecho creer que podíamos tener teléfonos, qué repugnancia. Es toda para eso, es toda para eso, parece. No quiere. Totalmente. Andrés, ¿y qué, digamos, idea tenés de la situación actual? Es decir, el concurso fue evolucionando, hubo trabas, hubo recursos interpuestos. ¿Cómo está ahora? Más allá de esta cuestión judicial con González Fraga, Yach y el directorio de Vicentín. Bueno, el concurso de acreedores, por suerte, no... La empresa no, porque esa iba a ser la segunda etapa de la estafa, que el mismo directorio
sostuviera una propuesta que era ilegal, que dejaba a un montón de gente sin pagar, y que, bueno, por ejemplo, la joya del abuelo, que es la de la abuela, que son la planta de Renova, que es la mayor extrusora de grano del mundo, bueno, la pudieran vender finalmente a Viterra y a Bunge. Bueno, todo eso por suerte recapacitó el juez Lorenzini, que en primera instancia le había permitido seguir actuando y le había permitido seguir manejando la empresa al mismo directorio, y bueno, ahora hay una etapa antes de la quiebra del salvataje, el llamado crackdown, claro. Y supuestamente, bueno, Bunge y Viterra están con una propuesta, y un grupo de empresarios que son grandes acreedores dentro del concurso, junto con Cargill, se presentarían también. Así que, bueno, esperemos que se puedan sostener los puestos de trabajo, que no quede solo en capital extranjero, porque era la única empresa de capital nacional, claro, de envergadura dentro de ese gran negocio que es el comercio de granos, y bueno, y que se sepa la verdad y que haya un castigo, ¿no? Sí, yo te iba a decir que lo preocupante, más allá de que uno por supuesto ruega porque la empresa pueda seguir adelante para que no se pierdan los puestos de trabajo, pero lo que preocupante es que se acentúa la concentración, ¿no? Esto de que entre Dreyfus, Cargill y algún otro se estén quedando prácticamente con la totalidad del negocio de exportación. Sí, es más, esta unión de Viterra y Bunge está investigada, esta fusión que se realizó a fines del 2023, está siendo investigada a nivel mundial por ser un monopolio que digamos, dentro del comercio mundial. Así que, bueno, imagínense lo que nos puede tocar en la Argentina, lidiar con estas empresas que bueno, que lamentablemente tienen de rehenes a los productores, que les cuentan todo tipo de gastos, no solo las retenciones, sino los fletes, los falsos fletes, los prácticos, las horas de navegación que es al pedo, porque ellos cargan, por ejemplo, cargan en Rosario al 60%, porque no les da el calado, y van y cargan en Quequén o en Bahía Blanca, y les cobran esos gastos de navegación de 3 días de navegación a los productores de la zona del sur, y eso porque tienen ellos las plantas en Rosario. Claro, ese costo se lo hacen pagar a los productores de provincia de Buenos Aires. Son todas cuestiones, ojalá que bueno, que haya, que empiece a decir más verdades, sepa más de este comercio, que como le decía, es muy opaco. Andrés, salgo un poquito nomás. ¿Cómo es que se te ocurrió, cómo es que se te dio por hacer una película sobre el caso Vicentín? Y la segunda pregunta, así las hago las dos juntitas, es: ¿hay segunda temporada de Cuellos Blancos o cambiamos de película? Esa sería ¿Cómo? ¿La segunda? La segunda es si hay segunda temporada de Cuellos Blancos, o si podemos hacer o podemos imaginarnos una nueva película que tenga un final un poco una nueva película que por ahora el título es La Argentina sangra por las barrancas del río Paraná. Es basada en un libro de Luciano Orellano, que es parte de la película, y bueno, la pregunta, que la primera era: ¿cómo es que se te dio por hacer cine? Vos sos cineasta, pero decir, ¿por qué el ir con esta temática, por este tema, ¿no? Por esta temática. Mira, no es nuevo esto de que no hay plata, ¿viste? Parece que este chico, este presidente, bueno, lo utilizó, lo agarró, pero ya viene hace rato, y me parece que era hora de poner el ojo
en las riquezas que generan en nuestro país y que no se distribuye, y que ese vaso que dicen que tiene que rebalsar nunca rebalsa. Entonces, bueno, me estaba muy interesado en lo que sucedía en el río Paraná, en la mal llamada hidrovía, y justo salió el caso de Vicentini, y me pareció que sobre un caso concreto se podía estudiar más en profundidad. La verdad que en la forma que la hiciste la película resulta mucho más didáctica y esclarecedora que 1000 conferencias. Ahí está, es el lenguaje cinematográfico. Una más, Andrés. La película fue financiada en parte por el Inca. Entendemos que fue retirada de todas las plataformas de Cinear y demás, y ustedes decidieron de todos modos que la película esté disponible. Sí, exactamente. La verdad que no nos permitieron estrenar en el Cine Gumón, como lo hacen todas las películas. Tampoco nos programaron en los distintos espacios Inca, así que bueno, nosotros optamos por subirla a YouTube y ofrecerla de forma gratuita. Qué bárbaro. Y por ahí es una buena idea para el futuro, no solo para el cine, sino por ahí para otras artes. Es imaginar la forma de salir a decir algo con financiamiento propio y sin depender de nadie, ¿no? Siempre uno va a depender de alguien, pero digo, no depender de un Estado. Lamentablemente la película no monetiza en YouTube, claro. Pero bueno, nada, encontraremos otras formas y recuperaremos el Inca, ojalá, próximamente. Sin duda, para poder seguir desarrollando el cine. Es una necesidad, sin duda. Andrés, ¿dónde puede verse la película ahora? ¿En YouTube? En YouTube. Ponemos el nombre de la película en YouTube y lo encontramos. Cuellos blancos. Cuellos blancos en YouTube. El caso de Vicentín lo van a poder. Perfecto. Ver. Bueno, Andrés, volvimos a los tiempos en que veíamos en forma clandestina, no sé, Los Hijos de Fierro, pero bueno, lo vamos a dar. Somos resistentes, así que volveremos a eso. Sí, bueno, la película también se está haciendo distintas proyecciones con cine debate, vamos como 80 funciones en todo el país, así que bueno, haciendo la película, una colaboradora mayor que yo me decía, bueno, esto puede ser la hora de los hornos de esa época, claro. Y bueno, que era todo un halago, pero en las distintas funciones muchísima gente siente lo mismo, y bueno, la película está dedicada a Pino Solanas y a Coco Blausen, donde pude trabajar, así que nada, es una alegría también seguir ese camino. Vos sabés, Andrés, que en Bahía Blanca se hizo una proyección así, digamos, comunitaria de debatir. Vos estuviste, eso era lo que te quería preguntar, si habías estado. Así que, pero igualmente recién cuando dijiste nos miramos los tres, no sé si nos vamos a hacer algún invento, nuevamente. Por ahí. Claro. Bueno, Andrés, te agradecemos. Las charlas y los debates, la verdad, faltan jóvenes, pero la gente que va, nada, creo que enriquece y da corta. Oxigena, sin duda, sin duda. Sí. Andrés, muchísimas gracias por este rato, te decimos hasta cualquier momento entonces, y de nuevo felicitaciones por la película. Muchísimas gracias a ustedes, un gran abrazo. Un abrazo. Muchas gracias.